Un saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática número 9, pero antes que nada vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte que nos ayudes a comprender y poner en práctica lo que vamos a aprender. Perdona nuestros pecados, Señor. Quédate con nosotros desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lección tiene como título Cómo vivir la ley. Y el versículo de memoria lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 22 al 23. El Señor dijo a Moisés: así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. La introducción nos dice el deseo que tenía Dios con su pueblo. Dios deseaba, dice, que este pueblo fuera diferente a las demás naciones circundantes que las rodeaban. Y quería que ellos fueran un grupo de sacerdotes y reyes, un pueblo devoto que entendiera que Él era su Dios, y dice que todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley y los sacerdotes debían enseñarla. Y también dice aquí que los padres desempeñaban un papel muy importante en todo este aprendizaje. Y aquí nos dice también la lección que las leyes revelan los objetivos e intenciones del carácter de los legisladores. Si las leyes son buenas, eso significa que esos legisladores desean el bien para su pueblo. Si las leyes son malas, eso significa que los gobernadores no están favoreciendo al pueblo. En este caso, el rey de Israel era nada más y nada menos que el Señor Jesús. Él era el que iba en la columna que los dirigía hacia la tierra prometida. Así que esas leyes que Dios estaba dando eran para beneficio del pueblo de Israel. Y ellos tenían la obligación de enseñar estas leyes a esas naciones que no conocían al Señor. La palabra del Señor dice que cuando esos pueblos fijaran sus ojos en los súbditos del Señor, ellos iban a decir qué pueblo tan sabio y entendido era este. Y iban a tener la oportunidad de mostrarles el carácter de Dios. Aquí nos dice la introducción, la ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, amor, valores, rectitud y oposición al mal, puesto que la ley es santa y justa y buena, Dios también lo es. Y entonces dice aquí, la ley genera un ámbito propicio para una vida abundante. Y si la obedecemos, nos pone a resguardo de los peligros y calamidades. El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo. En esta lección
vamos a estudiar leyes que fueron dadas a Moisés en privado. Esas leyes iban a servir para poder aplicarlas en el diario vivir del pueblo de Israel. Cuando sucedieran problemas, estas leyes que iban a ser enseñadas por los sacerdotes y que los jueces deberían de ponerla en práctica para legislar, iban a ayudar al pueblo para que hubiera justicia. Ahora, yo estoy convencido de que el Señor quería que ninguna de estas leyes se violaran, pero como Él conoce el ser humano, las dio para que cuando se rompieran estos principios, entonces los jueces pudieran investigar y juzgar de tal manera que hubiera equidad, que el pueblo pudiera disfrutar de la justicia verdadera. Ahora, ¿qué vamos a estudiar en esta lección? Bueno, muchas leyes que tienen que ver con el robo, leyes que tienen que ver con daños a la propiedad, reclamos y casos legales, leyes humanitarias, leyes que tenían que ver con la seducción, en este caso a una joven, y vamos a estudiar también acerca de leyes de violencia. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, los mandamientos, los 10 mandamientos, las 10 palabras eran principios. Tomamos el ejemplo de no matarás, solamente dice esto. Pero si ocurría algo, ¿cómo debía aplicarse esta ley? Y como vamos a ver, hubieron homicidios que fueron intencionalmente, hubieron homicidios que fueron sin intención, hubieron muertes que se ocasionaron, algunas por accidentes, pero como veremos, los jueces tenían que analizar cómo era que estos sucesos habían ocurrido para poder aplicar la ley. Así que será un estudio muy interesante. Vamos a estudiar también acerca de la ley del talión, o mejor conocida como ojo por ojo y diente por diente. Y esta lección nos va a enseñar que todas estas leyes tenían el objetivo para proteger el pueblo y para que en realidad se hiciera justicia. Así que, sin más, vamos a entrar a estudiar alguna de estas leyes. Como dije, son demasiado abarcantes y tal vez mencionaremos alguna en una forma específica y algunas las mencionaremos en forma general, porque ni el autor para mí de la lección realmente pudo completar un estudio completo de toda esta gama de leyes que Dios le dio a Moisés. Pero antes de entrar en el día domingo para analizar estas leyes que vamos a estudiar, valga la redundancia, me gustaría leer una cita que está en la tarea, por decirlo así, o el libro del Espíritu de Profecía, que va junto con la lección de la escuela sabática, o sea, un material auxiliar. Y ahí nos dice la sierva de Dios lo siguiente concerniente a la ley del Señor. Ahora bien, mientras señalamos al pecador, a Jesucristo, como el que quita el pecado, debemos explicarle lo que es el pecado y mostrarle la necesidad de ser salvo de sus pecados, no en su pecado. Hay que hacerle sentir que debe dejar de transgredir la ley de Dios, que es dejar de pecar. Pablo hace la pregunta muchos años después de la muerte de Cristo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Pablo exalta así la ley moral. Cuando esta ley se practica en la vida cotidiana, se descubre que es la sabiduría de Dios. Sirve para detectar el pecado, descubre los defectos del carácter moral y a la luz de la ley el pecado se vuelve excesivamente pecaminoso, revelando su verdadero carácter en toda su repugnancia. La ley de Dios dada en el Sinaí es una copia de la mente y la voluntad del Dios infinito. Los santos ángeles la reverencian como sagrada. Sus requisitos perfeccionarán el carácter cristiano y restaurarán al hombre mediante Cristo a la condición en que se encontraba antes de la caída. Es muy impresionante lo que dice esta cita, ¿verdad? Que la ley de Dios dada en el Sinaí es una copia de la mente y la voluntad de Dios infinito. Como veremos en una cita al final, la ley de Dios es eterna. Así que para que se cumpliera esta ley, para que pudiera ser aplicada a estos principios, como ya dijimos, Dios dio una serie, un conjunto de leyes para aplicarlas en el diario vivir. Eran leyes que estaban destinadas, por si no se cumplían los principios, para que el pueblo pudiera realmente tener la justicia que necesitaban. Ahora sí, vámonos a estudiar el día domingo. El título de este día es el Código del Pacto. Y si leemos del capítulo 21, del 1 al 32, por supuesto que no vamos a leerlo todo porque se nos haría demasiado largo el video. Nosotros encontramos que estos versículos, los eruditos le han llamado el Código del Pacto. ¿Y qué vamos a estudiar o qué es lo que se estudia en estos pasajes, en estos versículos? Bueno, leyes sobre la servidumbre, leyes sobre el homicidio y la violencia, leyes sobre los amos y propietarios. Vamos a leer algunos pasajes solamente para comentar algunas de estas leyes porque pues no podemos estudiarlas todas. Sí les suplico a los que entran a este canal y que estudian su escuela sabática que puedan leer todos los pasajes, ¿verdad? Y así de esta forma en un estudio personal usted pueda pues escudriñar más las escrituras. Pero vamos a leer Éxodo capítulo 21, versículo del 1 hasta el 5. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujeres y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Como vemos aquí, esta ley que tiene que ver con la compra de siervos, ¿no? Solo en pensarlo, pues, nos desagrada, ¿no? La esclavitud es algo terrible. Pero en el caso del pueblo de Israel, Dios no quería que hubieran esclavos en el pueblo de Dios. Pero
¿por qué a veces estas personas tenían que caer en estas situaciones? Ahora, acuérdese, Dios no quería que esto sucediera, pero conociendo al ser humano, sabía que iba a suceder. Y algunos de estos siervos eran personas que lo habían perdido todo. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero habían llegado a una condición que necesitaban poder buscar un lugar para vivir. Y entonces, como leemos el pasaje, lo que Dios quería era que, a pesar de estas situaciones que no sabemos si eran malas o por qué sucedieron, no hubieran homeless o personas que estuvieran en la calle sin tener un hogar donde dormir. Y por supuesto, pues en cualquier sociedad, una persona que se le da una vivienda, pues tiene que trabajar. En este caso, estas personas que se compraban como siervos, se les permitía quedar 6 años trabajando para la persona que durante esos 6 años le tenía que proporcionar un lugar para vivir, comida. No iba a estar en la intemperie, en la calle. Es muy, muy triste, porque cuando Cristo vino, usted puede leer los evangelios, habían personas que estaban sin hogar, sin comida. Esta ley no se estaba cumpliendo, lamentablemente. Era el propósito de Dios que, a pesar de que el ser humano se pudiera meter en problemas, pudiera con estas leyes sobrevivir. Pero dice aquí claramente que la esclavitud no era para siempre. Simplemente iban a estar 6 años y después tenía que dejarlo libre. Ahora, como vemos aquí, si entraba solo, salía solo. Si entraba con su esposa y sus hijos, salía con su esposa y sus hijos. Pero si se casaba con otra sierva o con otra persona, entonces pues él tenía que salir solo, porque entró solo, y dejar su familia allí. Pero si él deseaba quedarse con su familia y servirle a este amo, que me imagino que ha de ser muy bueno, como parte de la familia, entonces él voluntariamente deseaba quedarse así. En otras palabras, esta ley de los siervos era para proteger a los israelitas de quedar como cuando vino Jesús, que habían personas en la extrema pobreza, que la capa que tenían era lo único que ellos podían tener para dormir, para arroparse. Era algo muy triste lo que pasaba con el pueblo de Dios, a quien le dio todas estas leyes para que fuera un pueblo diferente y próspero. Muy bien, vamos a seguir adelante y vamos a leer otro pasaje. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 21, ahora del 14 al 17, hablando en este caso de homicidio, dice: pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Como vemos aquí, dice la lección, como ya repetimos anteriormente en la introducción, la ley necesitaba ser aplicada en la vida cotidiana, por lo que Dios les dio leyes adicionales, el llamado Código del Pacto. Era responsabilidad de los jueces velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. Como vemos aquí en estos pasajes que acabamos de leer, la forma en que se cometía el homicidio era con alevosía. Y entonces la persona tenía que pues pagar con su propia vida. Y vemos aquí también que el cuarto mandamiento mandaba a los hijos a honrar padre y madre. Sin embargo, aquí, si
hubiera sido el caso que un hijo maldijera a sus padres, debían de morir. Ahora, todo esto que estamos leyendo, y como dice la lección aquí, debería ser investigada por los jueces para llegar a un acuerdo y dictar la sentencia. Aquí dice lo siguiente: la mente de la gente, cegada y envilecida por la servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar, dice, los abarcantes principios de los 10 mandamientos. Para que las obligaciones del decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros preceptos que ilustraban y aplicaban los principios de los 10 mandamientos. Estas leyes se llamaron derechos porque fueron trazadas con infinita sabiduría y equidad, y porque los magistrados habían de juzgar según ellas. A diferencia de los 10 mandamientos que fueron, escuchados o fueron repetidos por Dios mismo ante el pueblo, estos mandamientos fueron dados a Moisés en privado. Y aquí claramente nos explica que el asunto de los siervos no era como en la Edad Media, en la cual abusaban de estos esclavos, los vendían, los mataban, los maltrataban. Al contrario, estas leyes lo que quería era proteger a estas personas que cayeron en esa necesidad de venderse como siervos. Así que, bueno, pudiéramos leer muchos pasajes más para analizarlos, pero creo que nos vamos al día lunes para poder avanzar y poder tratar de hacer el video lo más corto posible. Sí, una vez más les repito, por favor, lea todos estos pasajes y estúdielos. Y si tuviera alguna pregunta, envíele o algún comentario que se lo agradeceré. Ahora nos vamos al día lunes. Muy bien, el día lunes tiene como título Más leyes. En este día tenemos que leer el libro de Éxodo, capítulo 22, 16 al versículo 23, 9. Son muchos versículos. Leeremos nada más algunos pasajes. Pero aquí en estos versículos se habla acerca de daños a la propiedad. Se exige compensar los daños causados a cultivos o campos por el ganado u otros medios y pagar por el daño causado por un incendio. También en estos pasajes se habla acerca de reclamos y casos legales. En caso de disputa sobre un bien robado o perdido, ambos lados deben presentar testimonio ante los jueces y el culpable debe pagar el doble al otro. Se hablan de leyes humanitarias, en este caso seducción. Y era si un hombre engañaba a una doncella sin compromiso, se le iba a exigir que se casara con ella y pagara una dote a su padre, ¿verdad? Si éste aprobaba el matrimonio. Habían prácticas prohibidas. Se prohibía la brujería, las relaciones sexuales con animales y los sacrificios a otros dioses, con condena de muerte para los infractores. Así que, como vemos, todas estas leyes están en estos pasajes de Éxodo 22, 16 al versículo 23, 9. Aquí vamos a estudiar simplemente dos de esas leyes en una forma rápida, general, porque en verdad estos estudios requieren mucho tiempo. Pero nos vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 23 y versículo número 9.
dice lo siguiente: si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Así que vemos, mis queridos hermanos, pues que Dios trató de proteger, a las jóvenes, a las doncellas, a las vírgenes, que si alguien, ¿verdad?, la engañara y llegaran a tener una relación íntima, él no podía simplemente dejarla como si nada hubiera pasado, como sucede en el tiempo actual en que estamos viviendo, que lamentablemente, pues pareciera, ¿no?, según datos, que la fornicación es algo que sucede muy a menudo y en muchos casos, pues no se casan, ¿verdad? Simplemente, pues se queda todo en silencio o se disciplinan a los dos. Y bueno, hay muchas opiniones con relación a estos acontecimientos. Pero aquí no podía funcionar así. Si una persona, un joven, engañaba a una señorita y tenía esta relación íntima, era obligatorio que se casara. Y usted puede leer los pasajes que siguen, ¿verdad?, que él tenía que cuidar de ella. O sea, en el pueblo de Dios no existía el divorcio. Si se llegaba a casar con otra persona por alguna razón, entonces no tendría que disminuir ninguna de sus obligaciones, aún conyugales, con esta jovencita si esto llegara a suceder. Acuérdense que esto no es que sucedía en el pueblo de Israel todo el tiempo. Esto fue una previsión que hizo Dios para poder aplicar estas leyes en caso tal de que ocurrieran. Y bueno, seguramente habrá ocurrido alguna vez, pero no hay muchos relatos en la Biblia donde esto sucede. Hay algunos, ¿no?, como sucedió con el caso de la hija de David y su propio hermano, que después que estuvo con ella, conociendo estas leyes, no se quiso casar y la despreció, pero esto le costó la vida, ¿verdad? Luego tenemos aquí otro pasaje que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 23 y versículo número 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Hay un orden aquí, una orden en este mandamiento de cuidar a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Es evidente que Dios quería que los judíos ganaran, que enseñaran, ¿verdad?, el carácter de Dios, que pudieran todos comprender y adorar al único Dios verdadero. Lamentablemente hasta el día de hoy, bueno, los judíos son muy reacios para ser discípulos o predicar la palabra del Señor. O sea que este mandamiento tenía como función proteger a aquellos que se refugiaban, que buscaban, que querían vivir en o entre los israelitas. Y aquí también en la lección se nos habla acerca de leyes que tenían que ver con el cultivo de la tierra, ¿no? Y es que tenían que cultivarla 6 años y después del 7º año tenían que dejarla para aquellos que eran pobres, y no solamente del pueblo de Dios. Todo aquel que necesitaba podía ir, y ese año Dios iba a bendecir la tierra, y estas personas que habían quedado en la pobreza podían cosechar de esas tierras que los judíos dejaban para que otros pudieran saciar su hambre también, incluyendo a los animales. Y también se dan instrucciones aquí de que el pueblo debía presentarse 3 veces al año en el santuario para celebrar las fiestas. La fiesta de la Pascua, que era en la primavera, la fiesta del Pentecostés, que eran 50 días después, que recordaba o les recordaba a ellos siempre que Dios les había dado la ley en el monte Sinaí. Y después celebraban el Sukkot
o la fiesta de los tabernáculos, que les recordaba que habían ellos pues caminado por el desierto hacia la tierra prometida. Así que debían de cumplir estas leyes que estaban aquí para no olvidarse de la misericordia y la bondad de Dios. Nos vamos ahora al día martes, que tiene como título el plan original de Dios. En este día se hace énfasis en el plan que Dios tenía para que los israelitas pudieran conquistar esas naciones paganas. La lección y la palabra del Señor nos dice que esas naciones iban a ser destruidas porque habían llegado al colmo de la maldad. Dios las había soportado más de 500 años. Eran naciones completamente inmorales que practicaban cultos dedicados exclusivamente a Satanás. Solamente hay que leer el Salmo 106, donde nos dice cómo ellos sacrificaban sus hijos a los demonios. Así que habiendo llegado al clímax del pecado, Dios le había prometido a Abraham que esas tierras se las iba a dar a su pueblo. Y Dios tenía un plan hermoso. Ellos no tenían ni tan siquiera que ir a la guerra. Vamos a leer en el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 27 y 28, qué es lo que Dios pretendía hacer para entregarle esa tierra que en la lección, en este día nos dice que era un regalo que Dios les había hecho. Dios se lo había prometido a Abraham y a sus antepasados, que esa tierra que fluye leche y miel, tierra dice donde ellos no habían edificado, Dios se le iba a dar a ellos. Y entonces Dios estaba dispuesto a cumplir, pero como siempre Dios dice algo y nosotros dañamos el plan del Señor, entonces Dios no pudo cumplir este propósito de la forma que Él quería. Y todo se complicó, mis queridos hermanos. Bueno, en el libro de Éxodo, que ya mencionamos, capítulo 23, versículo 27 y 28, dice lo siguiente: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. Como vemos aquí, Dios dice lo siguiente: el papel crucial en la conquista de la tierra prometida lo desempeña el ángel de Dios. Este mensajero era Cristo, quien guiaba a Israel y los protegía. Él era la columna de nube que los guiaba de día y la columna de fuego durante la noche. Israel debía prestarle mucha atención y escucharlo porque tenía autoridad divina. El desafío a la voluntad de Dios y la incredulidad respecto de su liderazgo complicaría el avance del pueblo, cosa que sucedió, ¿verdad? Es más, como veremos más adelante, todos los adultos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, complicaron todo. Solamente Josué y Caleb. ¿Y qué es lo que Dios se proponía? Que antes, dice, que ellos llegaran a esas tierras que iban a conquistar, ya Dios iba a obrar. Le iban a encontrar vacías solamente para ocupar las casas. ¿Qué iba a hacer el Señor? Bueno, iba a mandar la avispa, dice. Iba a infundir terror, de tal manera que esas personas iban a huir. Y entonces Israel iba a recibir el regalo que Dios les había dado, la tierra prometida. Pero, como leímos aquí, ellos complicaron la cosa. Ahora, nosotros también hacemos lo mismo.
Dios nos ha dado vida eterna. Dios dice que Él produce el querer como el hacer. Dios dice, venid a mí los que están cansados y cargados. Dios dice, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto. Pero nosotros queremos complicar la cosa. Dios ha hecho todo para que seamos salvos y nosotros debemos obedecerlo, entregarnos a Él. Pero rehusamos en muchas ocasiones entregarle todo nuestro corazón y nos complicamos la vida. Dios no desea que su pueblo pase situaciones difíciles. Dios quería que su pueblo realmente fuera feliz y que confiara en Él. Por eso desplegó, hasta ahora venimos estudiando, que Dios desplega todo su poder para convencerlo que es un Dios poderoso, que los cuida. Pero el pueblo de Israel y nosotros también complicamos las cosas. Mis queridos hermanos, si pudiéramos entender, creer y obedecer la voluntad de Dios, cuán fácil sería nuestra vida mientras nos dirigimos a la patria celestial. Aún se levantarían problemas. Aquí menciona, ¿verdad?, cómo el Señor destruyó al faraón. Pero no solamente eso, si estudiamos la caída de la ciudad de Jericó, cómo simplemente dieron la vuelta y en el séptimo día sonaron las trompetas y se cayeron las murallas, ¿verdad? Y muchas otras ocasiones en que Dios dirigió a su pueblo y no murió un solo soldado. Pero cómo le gustaba a ellos complicarse la vida y cómo nos gusta a nosotros complicarnos la vida, que es sencilla. Dios quiere el bien para nosotros. El día miércoles tiene como título Ojo por Ojo. Esta es una referencia a lo que se conoce también como la ley del talión. Esta ley es mal entendida por nosotros en la actualidad, pervertida por los judíos de aquel entonces y en el tiempo de Jesús, no digamos, porque cuando leemos el pasaje, los judíos lo interpretaban en una forma de venganza. Bueno, ojo por ojo, diente por diente. Si me la hace, me la paga. Sin embargo, esta ley era contraria a lo que nosotros o los judíos interpretaban. Digo nosotros porque a veces también pensamos que debe ser así, ojo por ojo. Pero la lección claramente en su palabra nos explica. Y Cristo, como veremos, citó este pasaje donde en realidad lo que esto quería evitar era precisamente que el hombre pudiera vengarse. Pero vamos a leer el pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Cristo conocía esta ley y por eso la aplica en la forma correcta. La ley del talión, también conocida como ya mencionamos, ojo por ojo o diente por diente, es un principio legal que establece que la pena para un delito debe ser equivalente al daño causado a la víctima. En esencia, busca una justicia retributiva, donde el castigo sea proporcional al crimen. Pero la lección nos explica aquí, esta ley fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a las contiendas sangrientas y a las represalias sin una investigación previa. Los daños debían ser evaluados por jueces y luego se establecía y pagaba una compensación monetaria adecuada. Esta práctica surgió para evitar que las personas tomaran la justicia en sus manos. Era necesario hacer justicia, pero en armonía con la ley de Dios. Todas estas leyes, mis queridos hermanos, que se ponían en práctica debían de hacerse
a través de los jueces y una investigación. Lamentablemente en la historia del pueblo de Israel, muchos de estos jueces se corrompían y no aplicaban la ley como Dios quería. Era algo terrible. En la lección se nos menciona, por ejemplo, el caso del rey Sedequías, que había primero aplicado la ley de los siervos en una forma correcta, los había dejado ir en el 7º año, pero después se arrepintieron y los volvieron a traer y maltrataron a estos hermanos de ellos, por lo cual Dios entonces decretó que las tribus de Israel iban a desaparecer, ¿verdad? Y por supuesto la tribu de Judá iba a ser llevada cautiva a Babilonia. Lo que ellos hicieron con sus hermanos, esclavizándolos y maltratándolos, entonces tuvieron que pagarlos allá como esclavos deportados en la tierra de los babilonios. Así que la ley debía aplicarse cuando surgían problemas. Lo podemos leer en muchos pasajes que están en el Antiguo Testamento, Levítico, Éxodo, que estamos estudiando. Por ejemplo, en el caso de un buey que corneaba a una persona, que le sacaba un ojo, ¿verdad? Tenían que investigar qué es lo que había pasado. La palabra de Dios dice que si ese buey era un corneador, un animal bravo, y que lo tenía por ahí, el dueño no avisaba y ese animal hacía un daño a una persona, bueno, la sentencia iba a ser diferente. Y así podemos ver que estas leyes en realidad tenían su base y que podían cumplirse si los sacerdotes enseñaban la palabra de Dios y si los jueces honestos cumplían con su deber. Y hay principios de estas leyes que existen hoy en algunos países que si las aplican hubiera mucha justicia, equidad. Porque aquí dice, se podría argumentar que la justicia implica en cierto sentido una especie de venganza o vindicación. La correcta aplicación de estas leyes era un intento de encontrar el justo equilibrio entre la justicia y la vindicación. Hoy vivimos en tiempos difíciles. Podemos verlo en la actualidad, como las leyes que tienen que ver con la protección inclusive de los habitantes de diferentes países. Vemos aquí en los Estados Unidos lo que está sucediendo con los inmigrantes que aún teniendo permiso y estando legales, pues no les ayuda de mucho. Son deportados, ¿verdad? Hay muchas cosas más que están sucediendo donde podemos ver que las leyes realmente están siendo violadas. ¿Por quiénes? En este caso por los magistrados, ¿verdad? Por la ley ejecutiva. Así que, bueno, Dios no quería que esto sucediera en su pueblo. Dios no quería que nada de esto sucediera, pero que si sucedía, entonces hubiera equidad, equilibrio. Y nos vamos al final de esta lección, que es el día jueves. El día jueves tiene como título venganza, ¿verdad? Que es lo que los seres humanos quieren tomar en sus manos. Sin embargo, en este día queda claramente establecido por la palabra del Señor que los cristianos no podemos vengarnos. En el tiempo de Jesús, cuando vino el Señor, estas leyes del ojo por ojo, la ley del talión, era mal interpretada. Los judíos querían vengarse. Hoy en día las personas quieren vengarse. Hay hasta frases: si me la hace, me la paga. Pero si tú y yo somos cristianos, la palabra del Señor prohíbe completamente que nosotros nos podamos vengar. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos hacen mal? Bueno, el Señor Jesús fue muy claro, y esto simplemente puede lograrse con una entrega a Cristo Jesús.
porque es muy difícil cuando alguien te hace algo malo, ¿verdad? No poder desquitarse. Sin embargo, el cristiano, con la ayuda de Dios, no lo va a hacer. ¿Qué nos aconseja la Biblia y qué nos enseña este día acerca de la venganza? Leamos el pasaje. Dice en el libro de Romanos, capítulo 12, del 19 al 21, lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien, aquí nos dice que no debemos ser vencidos por lo malo, sino que debemos vencer el mal con el bien. No es fácil. Como ya dije, como seres humanos tendemos a ese deseo de vengarnos. Yo quiero decirte algo: no habrá nada que Dios no juzgue con equidad y justicia. ¿Cuándo ocurrirá esto? Está muy pronto a ocurrir. Leamos otros pasajes más donde nos dice cuándo el Señor vengará a todos sus hijos, los que han sufrido, los que han pasado momentos difíciles. Leemos lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice el Señor que cuando Él venga en la gloria del Padre, Él pagará a cada uno según lo que ha obrado. Luego leemos en 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo número 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el día de la venida de Cristo, Dios pagará. Nadie se saldrá con la suya. Dios tiene registros en el cielo. Y como dice ese canto, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Por ahora, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que vencer el mal con el bien, poner la otra mejilla, orar por aquellos que nos persiguen. Y bueno, hemos llegado al final de esta lección de la escuela sabática. Estas leyes que estamos estudiando, o las leyes que rodearon los mandamientos para poder legislar la vida diaria, realmente eran leyes que querían beneficiar al pueblo, evitar la venganza, evitar situaciones en las cuales hubiera injusticia. Era una forma de aplicar los principios de los 10 mandamientos que son eternos. Me gustaría terminar con una cita que está en el discurso maestro del Señor Jesucristo. Y esa cita dice lo siguiente: la promesa del nuevo pacto es: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota, una tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado.
cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, la ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. Cuando seamos salvos, dice aquí que esta ley que fue dada estará ya por la eternidad. Así que sería bueno que comencemos a pedirle a Dios, a entregarnos a Él y que nos ayude a poder obedecerla, porque es para nuestro propio bien. Es el carácter del Señor y está basada en su amor. Qué pena, mis queridos hermanos, que los judíos recibieron tanta sabiduría y no pudieron compartirlas con los demás. La pregunta para nosotros al terminar esta lección es: ¿y nosotros, que hemos recibido tanta sabiduría de parte de Dios, estamos aprovechándola? ¿La estamos compartiendo con los demás? ¿Somos justos delante de la presencia de Dios? ¿Aplicamos en nuestra iglesia estos principios de equidad y justicia? Quiera Dios que sí, que en una forma colectiva, como pueblo, como remanente del Señor y como individuos, en una forma personal, nosotros podamos entender lo que hemos estudiado en esta lección y ponerlo en práctica. Que el Señor te bendiga, que pases una feliz semana, un feliz sábado, que puedas estudiar esto más a profundidad, leer todos los pasajes. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.